Segundo mensaje del día de hoy. Es el toque del shofar. Recordemos que en el pueblo judío en esta fecha celebran la fiesta del Rosh Hashanah, el día del año nuevo judío para ellos. Todos se desean feliz año nuevo. Recordemos que es el año civil, como decíamos por la mañana, es el año civil en el cual comienza en la fecha del día de hoy, el año para ellos 5777, en donde ellos, su creencia es que Dios creó al primer hombre Adán en esta fecha, y toman desde la creación de Adán hasta nuestros días, y ahorita llevan el año 5777, un año nuevo para ellos, un principio de un año civil. Recordemos que la Escritura también nos marca un año bíblico, un año de Dios, es en los meses de marzo a abril, donde dice Éxodo 12:2 que este será el principio de año, el día empezando con la fiesta antes de la fiesta de la Pascua, en el mes de Nisan. Entonces ellos tienen este entendimiento en el cual es un día muy significativo para ellos, es un día muy especial, el cual tiene un significado. Y también para nosotros como Iglesia de Dios tenemos el entendimiento espiritual, pues obviamente este tiene un significado también especial para nosotros. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, no vamos a ir allí, pueden anotarlo, en Ezequiel capítulo 33, del 1 al 4, nos dice, hablando del Hijo del Hombre, que levante su voz, avisare al pueblo al toque de la trompeta, al sonido de la trompeta, y que se apercibieren, y si no se apercibieren, viendo la espada, o sea la guerra, y los hiriere, la sangre será sobre su cabeza, y si el atalaya no avisare, la sangre de aquellos que no se apercibieron, porque la atalaya no tocó la trompeta, sería sobre la cabeza de las gentes. Entonces vemos que la voz del hombre es de anunciar el reino de Dios, del Hijo del Hombre, es anunciar el reino de Dios. Esta fiesta no se encuentra, como decíamos en el primer servicio, como fiesta de trompetas, sino realmente la terminología hebrea es, y lo que dice la Escritura, la fiesta al son de las trompetas. Es lo que dice realmente el hebreo, al son de las trompetas. Decimos que esta fiesta es una fiesta pivote porque tenemos 3 fiestas antes: Pascua, panes sin levadura, Pentecostés. Después viene de trompetas, viene otras 3, que es la fiesta de expiación, la fiesta de tabernáculos y la fiesta del último y gran día, que tiene que ver entonces con este plan de salvación. Esta fiesta estamos celebrando por anticipado el establecimiento del gobierno de Dios en la tierra. Estamos celebrando cada año, antes de la venida de Jesucristo que esperamos, estamos celebrando con anticipación esto que va a ser una realidad a los ojos de todo el mundo. Allí todo el mundo va a venir, como dijo, así como lo vieron subir, así vendrá de entre las nubes, y todo ojo lo verá, los que no estemos en Jerusalén. Cuando Él llegue, por medio de las noticias, por medio del internet, vamos a ver el regreso de Jesucristo, y va a ser un evento grandioso, como lo hemos escuchado en estos mensajes del día de hoy. Tiene que ver entonces con este plan de salvación. Primero tiene que ver con que Dios está trabajando con las primicias, o sea, con usted y conmigo, y luego viene trompetas
que es la fiesta que está en medio y representa el regreso de Jesucristo. Termina con la primera cosecha y se enfoca después con el resto del mundo. ¿Qué es lo que va a hacer primero Jesucristo? A su regreso va a atar a Satanás, que representa expiación, establece el reino de Dios, que está significada en la fiesta de tabernáculos, y el último y gran día llama a todo el mundo. Es un plan de nuestro Dios bien organizado, bien ordenado, en el cual incluye a todo el mundo, a toda su creación, pero en estos momentos, en este tiempo, a nosotros. Como podemos darnos cuenta, hay dos cosechas, dos tiempos. Primero, Dios interviene con su pueblo, o sea, las primicias, y luego la gran cosecha, o sea, el resto del mundo. La fiesta al son de trompetas enmarca, como decimos, el retorno de Cristo con todo el mundo en una forma literal, vista ante los ojos de las gentes. O sea, no va a ser algo que me contaron, me dijeron, sino que va a ser vista ante los ojos de las gentes. Es el cumplimiento, hermanos, del pacto de Dios con su iglesia, con nosotros, y también corresponde a nuestra salvación, la vida eterna que Dios dará a quien haya calificado, haya obedecido. Es para nosotros esta fiesta que se avecina de trompetas buenas noticias, pero para el mundo son tiempos tremendos, son tiempos de angustia. Esta fiesta fue instituida por más de 3,500 años con Moisés en el monte Sinaí, marca el inicio del año civil. Jesucristo en su primera venida vino montado sobre un pollino, y Jesucristo vino como un salvador, como un servidor, y ahora en su segunda venida viene simbolizando algo tremendo, algo muy fuerte, como dice la Escritura, como un caballo para la guerra. Viene con poder como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a poner orden y salvar al mundo, porque si Cristo no regresase, ningún ser humano quedaría vivo. Y estamos hablando de vida física, no de vida eterna. ¿Debido a qué? Debido a las guerras nucleares que van a estar rodeando su venida, que se van a desatar en el tiempo del fin, con la intervención ¿de quién? De Satanás, que los quiere destruir. Trompetas enmarca también el tiempo de jubileo, que ocurre también en expiación. Trompetas viene unido a estas fiestas, es como un eslabón. Las trompetas se sonaban cuando había, por ejemplo, crisis nacional. Hoy se toca el shofar más que en otro día del año en Israel. Otro significado es que se tocaban las trompetas cuando llegaba el rey. Las trompetas representan, viene el rey. También es el inicio de la luna nueva. Hoy es luna nueva, lo que significa que cuando estemos en tabernáculos, en la fiesta de tabernáculos, estaremos en luna llena. Cada fiesta de trompetas, también el universo entero, la luna inclusive, dan testimonio de las fiestas santas de Dios. Esta es luna nueva, marca la fiesta, se toca el shofar como ningún otro día en todo el mundo, especialmente en Jerusalén. Inicia en este evento el fin de la historia del hombre y comienza la historia de Dios. Marca el fin de los gobiernos de este mundo y marca el principio del gobierno de Dios, en el cual reinará sobre todo el mundo desde ese momento en adelante. Es un día de celebración mixta porque es un día de alarma. Simbólicamente las trompetas sonaban como alarma. Se cumplía proféticamente la profecía, se cumplirá proféticamente la profecía de las 70 semanas, o sea, la última semana, pero muy, muy importante para nosotros, porque es el día
de nuestra transformación, como lo hemos escuchado en los mensajes, de seres físicos a seres espirituales. Sin embargo, este día representa un día terrible para la mayoría del mundo. Vayamos a nuestra primera escritura. Les invito a que pasemos al libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Qué maravilloso que todo el mundo tenga acceso al Espíritu Santo. Pero ahora nada más está trabajando con nosotros con las primicias. Cristo regresa en trompetas y luego todo el mundo tendrá acceso al Espíritu Santo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Las señales celestiales que nos habla y que se atan, se unen con el libro del Apocalipsis. Dice el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Trompetas marca el principio del día del Señor, el principio de la ira de Dios. Antes de este día, las primicias pasarán por la ira de Satanás, la gran tribulación, y trompetas marca el día del inicio de la ira del Señor, un día terrible, horrible y espantoso para este mundo, el día en que ocurrirá la resurrección de los muertos o la transformación de las personas que queden vivas y que hayan seguido el camino de vida. Vayamos a Isaías en su capítulo 46. Isaías capítulo 49. Isaías 49. Dice así, Isaías 49:6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Es una profecía respecto a la restauración del pueblo de Israel y comienza también en trompetas. Dice, y para restaurar el remanente de Israel. Es un día, como decimos, de restauración. Y dice, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios quería que Israel fuera un ejemplo y una luz para todas las naciones. Hoy es el día en que esto va a comenzar a suceder, cuando Cristo regrese después del milenio. Después empezará a llamar al remanente de Israel esparcido por todo el mundo y lo va a traer de nuevo a Jerusalén y va a ser su pueblo escogido, y nosotros, remanente espiritual de Dios que somos y estaremos allí, es un tiempo de una restauración total y un gobierno nuevo. Vamos al libro de Amós. Pasemos al libro de Amós. Capítulo 3, versículo 6. El sonido de la trompeta, hermanos, siempre se ha asociado con la guerra. Y dice aquí, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Claro que sí, se debe de alborotar
el pueblo porque significa guerra. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Eterno no haya hecho? Versículo 7, porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios, hermanos, nos ha revelado lo que va a hacer. No es un misterio porque lo ha revelado a su iglesia, pero para el mundo sí lo ha revelado, lo ha tenido oculto. Dice el versículo 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si hablara el Eterno, el Señor, ¿quién no profetizará? Los ejércitos celestiales para poner fin a la destrucción del mundo, leemos en el Apocalipsis, para destruir a los que destruyen la tierra y quitar a Satanás para instituir el gobierno de Dios tal y como Dios lo ha dicho, lo ha prometido. Las trompetas se tocaban también al inicio del sábado, en las fiestas, en las coronaciones, cuando había peligro, como lo hemos visto, cuando había guerra. Vayamos a Mateo 24, pasemos a Mateo capítulo 24. Cuando Jesucristo habló del tiempo del fin y lo que revela lo que va a pasar en el tiempo del fin, dice así, Mateo 24, versículo 29. Dice así, capítulo 24, versículo 29 del libro de Mateo, e inmediatamente después de la tribulación, de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. La gran tribulación, la ira de Satanás, es después de los 4 jinetes del Apocalipsis. Escuchábamos acerca del rollo que contenía 7 sellos, ese rollo que solamente Jesucristo lo podía revelar. Los primeros 4 sellos, recordemos que son los primeros 4 jinetes del Apocalipsis. El caballo blanco, que es confusión religiosa, el caballo rojo, las guerras, el caballo negro, las pestilencias, la hambre, y el caballo bermejo, la muerte. Inmediatamente de estos 4 sellos, o sea, de los 4 jinetes del Apocalipsis, viene el 5.º sello, como lo habíamos escuchado en el sermón del primer servicio. Viene el 5.º sello, que es la gran tribulación. Vienen las señales celestiales que marca aquí el capítulo 24, versículo 29, las señales celestiales, que es el sexto sello. Luego viene el séptimo sello, empieza la 7ª trompeta, y la 7ª trompeta que se convierte en las 7 plagas del día del Señor. En las 7 plagas del día del Señor son de las copas de ira de Dios. Dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las buenas noticias, y eso antecede, las trompetas se tocan para que venga el Rey. Recuerdan ustedes que uno de los significados es que viene el Rey, entonces antecede al regreso del tocar las trompetas. Las buenas noticias es que Jesucristo regresa, y las malas noticias es que no viene Él contento, no viene a corregir el día de corrección que el mundo necesita, el día de llamarle la atención. Dice el versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta
el otro. El sonido estridente se va a escuchar por todos lados del mundo. Los que han sido sellados con el Espíritu Santo, a los que estén vivos o muertos, serán llamados por el sonido de las trompetas. Y dice el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Se refiere a la cuarta fiesta. Intervendrá por el amor que le tiene a todo su pueblo espiritual, a su iglesia, en este caso a usted y a mí, porque si no viniere Jesucristo, el mundo no quedaría nadie con vida física. Estamos hablando de vida física. La versión Dios habla hoy nos dice que por amor a sus escogidos, Él vendrá para acortar aquellos días. Porque si Jesucristo no viniese, las bombas nucleares, hermanos, exterminarían todo vestigio de vida sobre la faz de la tierra. Aquí no está hablando, como les decía, de salvación espiritual, está hablando de una vida física. Dios desde este momento en adelante intervendrá en los asuntos mundiales por toda la eternidad. Estamos anticipando estos eventos con gran emoción, porque este día representa nuestro nacimiento dentro de la familia de Dios. Ahora somos engendrados, tenemos el Espíritu de Dios, pero podemos abortar, cometer el pecado imperdonable, pero si permanecemos fieles, cuando Cristo regrese, seremos resucitados o transformados para nacer dentro de la familia de Dios, para estar siempre con Él. Cristo regresa para finalizar la primera parte de su plan y comenzar a trabajar después con el resto de la humanidad para enseñarles lo que usted y yo sabemos el día de hoy, lo que usted y yo entendemos, y qué gran bendición tenemos de ser los primeros, de ser las primicias. Hoy sabemos y entendemos qué gran bendición tenemos. Hebreos nos dice que la primera resurrección es la mejor resurrección. ¿Por qué? Porque vamos a ser coadyuvadores de Jesucristo en ese reordenamiento que habrá en toda la humanidad. Vamos a ser reyes y sacerdotes, ayudando a Jesucristo a reordenar todo el mundo. El libro del Apocalipsis, hermanos, es el libro que más se refiere a las trompetas, más que otro libro en la Biblia. Muchas personas leen el Apocalipsis y no lo entienden, pero sin embargo nos dice Apocalipsis 1:1, dice que la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, los profetas, a los que le sirven, a los que le obedecen, las cosas que deben de suceder pronto. Con este versículo, con esta cita empieza Apocalipsis, dice que es la revelación de Jesucristo. El mundo no sabe porque no celebra las fiestas, no celebra ese plan de salvación, y como hemos dicho, necesitamos vivirlas, necesitamos observarlas para entender cabalmente el significado de cada una de ellas, porque es un eslabón que nos lleva al propósito del Evangelio de Jesucristo. El mundo no sabe porque no celebra las fiestas, la fiesta de trompetas. Celebran otras fiestas como Halloween, como Navidad, que no significa nada. Trompetas tiene un significado profundo. Guardamos y entendemos la fiesta para abrir la puerta y entender la profecía del libro del Apocalipsis y las trompetas de Dios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Les invito a que pasemos a Apocalipsis capítulo 1. Dice así el versículo 7: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este es el día del Señor, el día terrible. Juan tiene una visión por estos acontecimientos que van a ocurrir en el tiempo del fin. Dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El libro de Apocalipsis fue revelado por Dios no para saber, sino para hacer algo con lo que hemos aprendido. No para saber, sino para hacer algo. Sabemos que vienen estas cosas, entonces debemos de prepararnos y orar que Dios nos haya ser dignos de ser salvos del día terrible, del día grande del Señor, que nos llevará al lugar de protección donde vaya a ser. El propósito de esta fiesta tiene un significado dual, tiene dos significados: el día de corrección para el mundo y de resurrección para los escogidos. Vamos a entender un poquito lo que va a suceder. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a ver el versículo 12. 6:12 de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto. Fíjense, los primeros 4 sellos son los 4 jinetes que conocemos por el Apocalipsis. Después el quinto sello es la gran tribulación y el sexto sello aquí está hablando de que he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estas señales celestiales, ¿qué serán? Realmente es especular un poquito, porque recuerden que Juan en el tiempo que escribió, pues no, él le estaba siendo revelado, pero Juan no tenía palabras porque no veía lo que iba a pasar en 2000 años. Él, de acuerdo a lo que él vivía, caballos, dice que eran langostas, escorpiones, él en su lengua describía lo que estaba viendo, pero con palabras del presente de él, no como ahora conocemos. No puede decir que había una computadora o que había helicópteros o que había tanques de guerra, porque él no conocía esas armas de destrucción masiva, no conocía bombas nucleares. Él describía lo que él en su momento, en su lenguaje, en lo que él conocía como esos instrumentos, pues les daba esos simbolismos como escorpiones, como langostas, como ojos que ven, que avientan humo. Entonces él lo estaba describiendo a como él entendía. Ha de haber sido un poquito para él difícil, porque no podía describirlo en otra forma. No puede decir son tanques o son armas nucleares o son bazucas. Entonces aquí el libro del Apocalipsis está describiendo Juan lo que le estaba revelando Jesucristo. Entonces aquí vemos estos significados. Entonces vemos, por ejemplo, que en el versículo 13 dice: miré cuando abrió, versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Qué podemos decir que serían? Podrían ser meteoros, como lo hemos visto que han caído en algunas partes de Rusia hace poco. Dice el versículo 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Van a desaparecer estos montes y estas islas, y el mundo sabrá que esto es sobrenatural. Van a desaparecer montes y islas. Versículo 15:
y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Como hoy conocemos que hay búnkers en Estados Unidos para un ataque nuclear, a lo mejor son búnkers que están teniendo para algún ataque nuclear, no lo sabemos, pero podríamos especular un poquito, o sea, no que lo afirme la Biblia, pero estamos hablando que Juan estaba describiendo algo que en su momento no había y que con sus propias palabras lo estaba haciendo. Y dice el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Saben que todo esto es sobrenatural, esto es literal. Los terremotos serán tan grandes, hermanos, que la gente no se va a mantener en pie, se va a caer. Es un día terrible para la humanidad, que se van a tratar de esconder de Dios después de 2 años y medio de la guerra tan intensa que jamás el mundo había visto. Irán ocurriendo algunas cosas tan dramáticas, señales celestiales como lo hemos visto, para mostrar a la humanidad quién está a cargo, quién está en control verdaderamente. Pasemos a Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1. Vimos ya el sexto sello en el capítulo 6, versículo 12 de Apocalipsis, y en el capítulo 8, versículo 1 del mismo libro dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como de media hora. Entonces el séptimo sello, dice el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. O sea, el séptimo sello se convierten en 7 trompetas. Vemos 4, los primeros 4 sellos de los 7 sellos que estaban constituido el rollo, 4 corresponden a los 4 jinetes del Apocalipsis, 4 sellos. El quinto sello es la gran tribulación, la ira de Satanás. El sexto sello son señales celestiales en los cielos. Y el séptimo sello dice que se convierten en 7 trompetas. El séptimo sello se convierte en 7 trompetas, se divide en 7 trompetas. Dice que se hizo un gran silencio, o sea, se estaba preparando para algo muy grande. Dice el versículo, este es lo que conocemos, el versículo 2, como el día del Señor. Versículo 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Dónde estaremos en estos momentos? En el lugar de protección, orando, como dice aquí, de rodillas a nuestro Dios. Dice que son las oraciones de todos los santos. Versículo 4 al versículo 7 nos dice así, y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y dice el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Aquí está Juan describiendo lo que estaba viendo. No es una sangre literal, es algo rojo, lo que equivale a la sangre color rojo. No sabemos, pero como les digo, si especulamos un poco, vemos que hay muchos volcanes en el mundo que pueden explotar al mismo tiempo. ¿Y qué creen que pase cuando explotan al mismo tiempo? Van a lanzar toneladas de piedras ardientes al cielo y granizo de fuego.
u otra cosa similar, sea lo que sea, esto va a ser horrible. Y dice el versículo 8 y versículo 9, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruidas. Como el Krakatoa, las grandes montañas caerán al mar y van a destruir lo que hay en el mar. Versículo 10, la tercera trompeta. De esas 7 que se convirtió el séptimo sello, esta tercera dice, versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ahora no solamente sobre el mar cayó, sino también en ríos, en aguas dulces, en lagunas. Y dice el versículo 11, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. O sea, no las podían tomar porque se convirtieron esas aguas dulces de los ríos, de las lagunas, se convirtieron en agua amarga, y murieron porque no podían tomar agua. Y recuerden que el ser humano está casi el 80-75% somos agua. Podemos dejar de comer, pero no dejar de tomar agua. Por eso se formaron amargas y no pudieron tomarle y se murieron. Ahora Dios se indigna con el mundo por las cosas que el mundo ha hecho, con los abortos, como escuchábamos en el primer mensaje, los asesinatos, con la violencia, con las guerras. Han muerto más niños por aborto que en todas las guerras. Vayamos al versículo 12. La cuarta trompeta dice así, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Qué pasa con las cenizas y humos que arroja los volcanes cuando hacen erupción? Se oscurece el sol, las estrellas no se ven, cuando todos los volcanes se estremezcan al mismo tiempo. Versículo 13, y miré y un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. ¿Qué creen que ha pasado? Lo terrible, pues no, porque ahora estos últimos ángeles que van a tocar la quinta, la sexta y la séptima trompeta, todo va a ser algo más horrible, más con una furia tremenda de lo que pasó anteriormente. Se esperan estas 3 trompetas que faltan, que son peores que las otras 4, y las describe Juan como 3 ayes. La quinta trompeta, hermanos, es la declaración de la guerra mundial, dice así, versículo 1 del capítulo 9 de Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Versículo 2, y abrió el pozo del abismo, y subió humo de pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Dice que esta es una grande estrella, no lo sabe Juan, podría ser una bomba nuclear. ¿Qué clase de explosión podría causar esto? Dice que se hizo como un gran horno,
humo del pozo como humo de un gran horno. Cuando se avientan las bombas nucleares, hermanos, solamente esta clase de explosión podría causar esto, de un pozo como un gran horno. ¿Se imaginan, por ejemplo, 10, 20, 30 armas nucleares haciendo explosión al mismo tiempo? Versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué está viendo Juan? No sabemos, hermanos. Está describiendo algo con su lenguaje de ese tiempo. Viendo a lo mejor como ejércitos, langostas, helicópteros, dice el versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Solamente dañan a los que tienen la marca de la bestia, el 666, los que guardan el domingo. A esos los tenía que dañar y no dañar a los que tenían el sello de Dios, que es el sábado, la señal del pueblo de Dios. Tenemos una señal, no una marca que se impone. Una señal se recibe voluntariamente, una marca se impone, y iba a hacer daño a los que no tenían en sus frentes el sello de Dios, que es el sábado, sino a los que tienen la marca de la bestia, el 666, como día de reposo el domingo. Versículo 5 dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hieren al hombre. La radiación, hermanos, de una bomba nuclear, ¿cuánto creen que dura? La radiación de una bomba nuclear dura exactamente 5 meses. Los estragos que hace esa radiación, que se daña el cuerpo, se cae el pelo, se cae la carne, se desprende la carne, se mueren después de 5 meses. Es tormento de escorpión, les pica todo el cuerpo. Es lo que está describiendo Juan, y que podríamos, como les digo, especular un poco, porque no lo dice así la Escritura, pero podríamos comprenderlo porque lo que ahora nosotros estamos viendo en el tiempo del fin, aquellas armas de destrucción masiva. Y dice el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Buscarán la muerte, dirán, quiero morir, me quiero morir. Quieren morir en lugar de sufrir lo que están sufriendo en este momento, las heridas de escorpión, lo que les picaba el cuerpo, lo que tenían, querían morir, pero no podían morir, querían morir en lugar de sufrir lo que estaban sufriendo. Dice el versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, en sus caras eran como caras humanas, probablemente sean armamentos de guerra, precisamente preparados para la guerra. Dice el versículo 8, tenían cabello como cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones. Pueden ser las estelas de los helicópteros o de las naves que sueltan esas estelas. Y dice el versículo 9, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, a la gran guerra nuclear. Cientos de helicópteros podrían ser la gran bestia del Apocalipsis, el mercado común europeo, la última resurrección de ese imperio romano, declarando la guerra nuclear. Y dice el versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego
Apolión, o sea, el destructor. ¿Quién es este? Este es la gran serpiente antigua, el diablo, Satanás, que engaña a todo el mundo. Su nombre es destructor, es Abadón en hebreo y en griego es Apolión. Satanás que engaña a todo el mundo, el rey de este ejército que quiere destruirlos. Dice así el versículo 12 del capítulo 9 del libro de Apocalipsis que estamos viendo. Dice ahora su versículo 12, el primer ay pasó, o sea, la quinta trompeta. He aquí viene aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, versículo 13, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados, versículo 15, los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esta segundo ay, la sexta trompeta que estarían poseyendo a los hombres, estos seres malignos, estos seres malos que Dios los ha tenido limitados, encerrados, encadenados a que no usen su influencia en el mundo. Hasta este momento dice que fueron desatados esos 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y eso es lo que quiere Satanás, exterminar al ser humano. Dice el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y dice Juan, yo oí su número. Estaba asombrado. ¿Quién tiene la capacidad de tener un ejército de 200 millones? ¿Quién creen ustedes que tenga el poder para tener un ejército de 200 millones? Los orientales, toda la raza oriental de la tribu de Jafet. Son miles de millones de orientales, y tenían un ejército, como dice aquí, 200 millones de jinetes que estaban apercibidos a la guerra. ¿Por qué? Porque cuando se enfrente el rey del norte contra el rey del sur, dice que noticias vienen del oriente. O sea, ellos también van a decir, bueno, yo tengo interés. Vayamos rápido a Daniel capítulo 12. Vamos a ver esta profecía. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 11, capítulo 11 de Daniel. Dice así, pero al cabo del tiempo, capítulo 11, versículo 40 de Daniel, dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Quién es el rey del sur? O sea, estamos hablando de Jerusalén hacia abajo. ¿Quién es el rey del sur? El rey del sur son los árabes, y dicen, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? De Jerusalén hacia arriba, ¿quién es? ¿Perdón? Europa, el mercado común europeo. Dice, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gentes de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Por qué creen que van a pelear el rey del norte y el rey contra el rey del sur? Por algo elemental, el petróleo. Y dice aquí, en esa guerra, dice así el versículo 44,
pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea, esto viene y se ata con Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. Van a decir los orientales, bueno, y nosotros también tenemos interés, que nosotros también queremos participar y vendrá la guerra. Por eso estos son 200 millones, son los orientales que tienen ese número por el número que son de habitantes. Ahora el mundo va a ser introducido a algo interesante. Al mundo se les va a presentar dos seres interesantes, los dos testigos, que profetizarán por 1260 días, el tiempo que los hombres van a estar sufriendo. Dice así capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 3 del capítulo 11 de Apocalipsis: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, quien los va a querer matar es como un boomerang, se les va a regresar y ellos van a ser muertos con la misma forma que los quieran destruir a esos dos testigos. Ellos morirán, versículo 6, la bestia, como dice el versículo 7, el mercado común europeo los va a matar. En el versículo 8 habla de Sodoma y Egipto en un sentido espiritual, van a ser crucificados. Y dice así, fíjense el versículo 10, que se van a alegrar y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Lo que veíamos, los moradores de la tierra no van a querer arrepentirse, y estos dos testigos iban a predicar precisamente el arrepentimiento, pero después de 3 días y medio, dice el versículo, que entrará en ellos, el versículo 11, el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, dice, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de las ciudades se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Entonces aquí estos dos son los primeros en resucitar de esa primicia, aparte de Jesucristo. Dice que subieron al cielo. Ya el tiempo es yo creo que no coordino bien mi sermón, porque sí me falta un poco de tiempo, pero ustedes pueden estudiar el toque de la 7ª trompeta, el 7º ángel que tocó la trompeta. Pasemos allá al gran día, el regreso de Jesucristo, capítulo 19 del libro del Apocalipsis, versículo 11 que hemos leído, y dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Vemos a un caballo blanco como un símbolo de fuerza, de poder de Jesucristo, que llega como Rey de Reyes y Señor de señores. Dice el versículo 12: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esa expresión dura y enojada para castigar a la humanidad por haberse apartado
de los caminos de Dios. Entonces, en esta parte de la Escritura, inspiración por parte de nuestro Dios, en cuanto llega ese gran día al son de las trompetas. Vemos la esperanza, los resucitados que creyeron en Cristo serán, nosotros tendremos esa esperanza, los que quedamos vivos, no precederemos a los que están muertos. Este día tan tremendo para el mundo, pero glorioso para nosotros. No será terrible todo el tiempo, sino cuando Cristo regrese. Será establecido este reino de Dios, este gobierno. Las pruebas espirituales que tenemos nosotros ahora, el desarrollo de nuestro carácter como hijos de Dios en esta vida, en este cuerpo, en esta morada temporal, va a ser usada entonces para reconstruir, para traer sanidad a las naciones, para reconstruir a las naciones, para darle vista a los ciegos, como dice, para darle habla a los mudos y darle sonido darle sonido a los que no escuchasen y darle sanidad de mente a los atormentados. Veremos cosas maravillosas si Dios nos permite estar con vida para su regreso, y cosas que nuestros ojos aún no han visto, ni nuestros oídos han oído, y ni siquiera han subido a nuestra imaginación, y son las cosas que Dios tiene preparado para todos nosotros, para los que le amamos. Feliz término de la fiesta de trompetas.